La historia de la humanidad es un tejido de reinos que nacieron en la gloria y cayeron en el olvido. Es el eco de conquistas, traiciones y secretos sepultados bajo la arena del tiempo. Entre ese laberinto de incertidumbre hay un libro que atraviesa los siglos como un faro, un libro que habla del futuro con la precisión de quien ya lo vivió. Un libro escrito por reyes y pastores, profetas y pescadores, en cuevas, palacios y prisiones, pero que mantiene un solo hilo conductor. Un Dios que revela el final desde el principio. Ese libro es la Biblia. Hoy recorreremos 10 profecías bíblicas que se cumplieron con exactitud milimétrica. 10 acontecimientos históricos que parecen más guión de cine que realidad. Y mientras avances en esta historia, una pregunta resonará en tu mente. ¿Estamos frente a simples coincidencias o ante la huella de un Dios que gobierna la historia? Número 10. La destrucción de Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de los profetas, el corazón espiritual del pueblo judío. Su templo, erigido sobre el monte Sión, brillaba como una joya bajo el sol ardiente del desierto. Las columnas de mármol, los portones bañados en oro y el incienso que subía día y noche hacían de este lugar el epicentro espiritual del mundo antiguo. A los ojos de cualquiera parecía eterno. Pero entonces Jesús, rodeado de sus discípulos, señaló aquel templo con una frase desconcertante: «No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». Era impensable. ¿Cómo podría caer aquella obra monumental, reforzada con bloques de piedra tan enormes que algunos pesaban más de 500 toneladas? ¿Quién se atrevería a destruir la casa de Dios? 40 años después, el eco de esas palabras se materializó. En el año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos liderados por Tito asediaron Jerusalén. Meses de hambre y desesperación quebraron a la ciudad. Cuando los romanos entraron, arrasaron todo. El templo fue incendiado, y mientras el oro derretido se escurría entre las grietas de las piedras, los soldados desmantelaron cada bloque para saquearlo. Hoy, donde se alzaba el esplendoroso templo, solo queda un muro silencioso que llora la tragedia de un pueblo y que recuerda que Jesús habló con una precisión que trasciende los siglos. Número 9. La caída de Babilonia. En el corazón de Mesopotamia se alzaba una ciudad que parecía sacada de un sueño: Babilonia. Sus murallas eran tan anchas que podían correr carruajes sobre ellas. Sus torres tocaban el cielo, y los legendarios jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la convertían en símbolo de poder absoluto. Pero mucho antes de que cayera, el profeta Isaías dejó escrito: «Babilonia será como Sodoma y Gomorra, jamás volverá a ser habitada». Jeremías añadió: «Sus tierras quedarán desiertas, guarida de animales salvajes». Para los hombres de esa época, esta profecía sonaba ridícula. ¿Cómo podría caer una ciudad tan inexpugnable? Era como decir que Nueva York o Roma serían reducidas a escombros en medio del desierto. En el año 539 a.C., el rey persa Ciro ideó un plan maestro. Desvió el cauce del río Éufrates que cruzaba la ciudad y penetró con sus tropas sin resistencia. Con el tiempo, la gloriosa Babilonia fue abandonada. Sus palacios se convirtieron en ruinas, sus murallas en polvo, y los ecos de sus banquetes en silencio. Hoy, en las arenas de Irak, sus restos son un cementerio de piedra. Los profetas lo anunciaron siglos antes. Número 8. El nacimiento del Mesías en Belén. 7 siglos antes de Cristo, el profeta Miqueas escribió: «De ti, Belén, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel». Belén no era más que una aldea olvidada,
Sin ejército, sin importancia política, nadie en su sano juicio habría apostado que de allí saldría el Salvador del mundo. Pero en los días del Imperio Romano, un decreto obligó a cada familia a registrarse en su ciudad natal. José y María, humildes y cansados, recorrieron el polvoriento camino hasta Belén. Fue allí, en un establo, entre animales y paja, donde nació Jesús. No en Roma, no en Jerusalén, sino en el lugar que Dios había señalado siglos antes. Número 7. Judas y las 30 piezas de plata. El profeta Zacarías habló de un Mesías vendido por 30 piezas de plata, y que ese dinero sería usado para comprar el campo del alfarero. Siglos después, Judas Iscariote, cegado por la codicia, traicionó a Jesús por ese mismo precio. Los líderes religiosos usaron el dinero para adquirir un terreno que hasta hoy se conoce como el campo del alfarero. Cada detalle estaba escrito, como si alguien hubiera visto la escena antes de que sucediera. Número 5. La crucifixión anunciada siglos antes. El Salmo 22, escrito 1000 años antes de Cristo, describe a un hombre con manos y pies perforados, rodeado de enemigos mientras sortean su ropa. Isaías 53 añade que sería herido por nuestras rebeliones, llevado como cordero al matadero. Lo impactante es que estas palabras se escribieron siglos antes de que existiera la crucifixión como método de ejecución. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, los salmos y profecías cobraron vida. Lo que parecía un castigo romano era en realidad el cumplimiento de un plan divino escrito mucho antes. Número 5. La dispersión del pueblo judío. Moisés advirtió en Deuteronomio: serás esparcido entre todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Después de la destrucción de Jerusalén, los judíos fueron expulsados y dispersados por todo el mundo. Reyes y pueblos desaparecieron con el paso del tiempo, pero los judíos mantuvieron su fe, sus costumbres y su identidad, aun cuando fueron perseguidos en cada generación. Esta profecía sigue viva, y el simple hecho de que un pueblo sobreviva siglos de exilio es un milagro histórico. Número 4. El renacimiento de Israel. Isaías escribió: ¿nacerá una nación en un solo día? Durante casi 2000 años, Israel dejó de existir como país. Pero el 14 de mayo de 1948, ante la mirada del mundo entero, Israel fue declarado Estado en cuestión de horas. Por primera vez en la historia, un pueblo dispersado por siglos regresó a su tierra ancestral. La profecía de Isaías dejó de ser poesía para convertirse en titular de periódico. Número 3. La destrucción de Tiro. Ezequiel profetizó que Tiro sería arrasada y sus ruinas arrojadas al mar. Tiro era una ciudad fortificada, ubicada en parte sobre una isla, protegida por murallas inexpugnables. Parecía imposible conquistarla, hasta que llegó Alejandro Magno. Con los restos de la ciudad continental, construyó un camino de piedra hacia la isla y la tomó por la fuerza. Hoy, el mar cubre las ruinas de Tiro, y los arqueólogos bucean entre los vestigios de una ciudad que una vez fue orgullo de Fenicia. Número 2. Ciro, el rey nombrado antes de nacer. Isaías 45 menciona por nombre a Ciro más de un siglo antes de nacer. Él reconstruirá Jerusalén y liberará a mi pueblo. La historia lo confirma. Ciro conquistó Babilonia y permitió que los judíos regresaran a su tierra. Que un libro nombre a un rey antes de su nacimiento es una prueba difícil de ignorar. Número 1. El Evangelio predicado en todo el mundo. Hace 2000 años, Jesús declaró: este Evangelio será predicado en todo el mundo. Para un grupo de pescadores sin influencia y poder, esa afirmación parecía un sueño imposible. Hoy, la Biblia está traducida a más de 3000 idiomas y el mensaje de Cristo ha llegado a casi todos los rincones del planeta.
Lo que parecía improbable en una era sin internet ni aviones es ahora un hecho histórico. Estas profecías no son meras coincidencias, son la firma de un Dios que escribe la historia antes de que ocurra. Si tantas profecías ya se cumplieron, ¿qué nos dice eso de las que aún esperan su hora? La Biblia no es solo un libro antiguo, es un mapa profético que conecta el pasado, el presente y el futuro. Tú decides si ignorarlo o abrir los ojos antes de que se cumpla lo que viene.